Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En el programa de hoy les proponemos un viaje a Talavera de la Reina, a conocer su patrimonio religioso, su patrimonio monumental e histórico, pero a conocer también una iniciativa que va a dar mucho que hablar y que yo creo que aúna a las voluntades de diferentes ámbitos de la ciudad de Talavera de la Reina, de alguna manera coordinados por el Arzobispado de Toledo, por la Iglesia de Talavera. Vemos nuestro vídeo. La pulsera turística de Talavera de la Reina es ya una realidad que busca promover el conocimiento del patrimonio monumental y religioso de la ciudad en alianza con otras entidades culturales y comerciales, de la que es la primera ciudad por número de habitantes de la provincia de Toledo. Los 4 monumentos incluidos en la pulsera turística son la Basílica de Nuestra Señora del Prado, la Colegial, la Iglesia de San Andrés y la Iglesia de Santiago, en un horario ampliado, teniendo acceso a lugares que hasta ahora no estaban al alcance del público. El proyecto de la pulsera turística de Talavera de la Reina, que bebe del homónimo de Toledo, aunque ha desarrollado sus propias particularidades, quiere ser un revulsivo para conocer el patrimonio religioso de la ciudad, con la asistencia de profesionales que van a facilitar a todos los visitantes toda la información necesaria para conocer no solo el valor patrimonial, monumental e histórico de los sitios que se visitan, sino también la dimensión religiosa. La implicación del Ayuntamiento en este proyecto permite a todos los talaveranos visitar de manera gratuita lugares que hasta el momento eran inaccesibles para el público en general, como la Torre de la Colegial y sus miradores. Por otra parte, se espera que este nuevo servicio profesional sea un valor añadido para la atracción de turistas a través de convenios con turoperadores, ya que la pulsera se promocionará en toda España. Pues hemos visto nuestro vídeo y pasamos a presentar a nuestros invitados. Don Felipe García Díaz Guerra, rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Ana. Qué alegría traer la Basílica del Prado aquí a este programa, hacerla presente, además, también por la noche cuando está todos los días, ¿no? Efectivamente. En esa celebración. Yo creo que ya dentro del paisaje, vamos a decir así, habitual del canal diocesano, Sí. La Basílica de Nuestra Señora del Prado ya es muy familiar para todos los televidentes. Sí. Bueno, pues bienvenido. Beatriz Ordóñez, eres guía de la pulsera turística de Talavera de la Reina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estás acostumbrada a hablar en público, así que seguro que aprendemos mucho de ti y de todo lo que nos cuentes en este tiempo de televisión. Y está con nosotros también Andrés Sánchez Clemente, que es gerente de proyectos culturales, que es amigo, colaborador de la casa, y bueno, que cuando tenemos que hablar de proyección cultural siempre contamos contigo. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por venir una vez más. Gracias. Y ahora seguro que también aprendemos mucho de ti. Gracias. Don Felipe, conocemos la pulsera turística de Toledo y sabemos que ha sido un revulsivo, ¿no?, para el turismo de la ciudad de Toledo. Se comienza, de esto sabe mucho Andrés, a diseñar una pulsera turística para Talavera de la Reina, pero es importante que digamos que no es exactamente el mismo concepto, ¿verdad? No, efectivamente, bueno, ha habido una evolución desde... hay una preocupación muy antigua, tanto de las parroquias, que tienen un valor patrimonial, como por parte también del Ayuntamiento de Talavera, de poner a disposición de los turistas y de los visitantes de la ciudad el patrimonio religioso de Talavera, que es rico, no se puede comparar evidentemente con el de la ciudad de Toledo, por razones históricas y por razones obvias, pero que también es de un enorme interés. Y efectivamente, en conversaciones a lo largo de los años, se vio que el modelo de la pulsera turística de Toledo podía ser, con las adaptaciones necesarias, claro, evidentemente, pues un modelo que podía adaptarse de alguna forma a la realidad del turismo, podríamos decir, incipiente de la ciudad de la cerámica. Entonces ya hace, pues creo que fueron hace 5 o 6 años, se entraron en conversaciones con el Ayuntamiento de Talavera y un primer momento de una pulsera turística que tenía más o menos como paradigma el mismo esquema de monumentos con un horario de apertura en la ciudad de Talavera
y que con la pulsera pues era accesible a los visitantes en los horarios de apertura. Como consecuencia de la pandemia, podríamos decir, no para todo como todo se para. Hay también cambio en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Talavera, y todo esto ha propiciado que se haya retomado este proyecto en los últimos meses, podríamos decir años también se tiene de conversaciones, y se ha modificado un tanto lo que es el concepto de la visita turística. No van a ser tanto monumentos que tienen un horario de apertura, sino se ha evolucionado la pulsera turística de Talavera hacia el concepto más de visita guiada. Se van a visitar en unas características que luego podrán tanto Beatriz como Andrés explicar mejor, pues estos monumentos, y ponerlos a disposición igualmente, quizá con el plus de un acompañamiento especializado, como es el de Beatriz, para mostrar la riqueza patrimonial, artística y también iconográfica del arte que atesoran estos templos de Talavera. Andrés, es importante que se haya modificado, hombre, no decimos sobre la marcha, pero digamos que se ha sido rápido, dinámico, ¿no? A la hora de decir, bueno, vamos a ver, aquí hay que darle una vueltecita, un poco actuado, un poco a demanda, ¿no? Conociendo el sector, ¿no? Lo habéis comentado, la clave fue la pandemia, algo tan inesperado. La pandemia lo que ha producido es acelerar los cambios que ya se estaban dando. El turismo es un sector muy dinámico, los cambios son muy rápidos y desde luego la pandemia hizo que esos cambios se acelerasen. La manera de hacer turismo cambió, es decir, en un primer momento que no se podía hacer turismo, después un turismo adaptado, después ya un turismo bastante más libre. Bueno, pues el proyecto de la pulsera turística de Talavera se adaptó igual, es decir, ese primer proyecto que funcionó bastante bien y tuvo muy buena acogida de visita libre, el concepto que tenemos en Toledo, de monumentos abiertos, cualquier persona puede ir, disfrutar del patrimonio, en este caso eclesiástico. Nos tuvimos que adaptar a las necesidades actuales del sector turístico, y el nuevo modelo es visita guiada. La idea es aportar otro tipo de valor basado en el acompañamiento, en la experiencia y sobre todo en la explicación que se da en este caso por Beatriz. Por lo tanto, fue una adaptación consciente de la adaptación que hacíamos. Empleamos el modelo de los 4 niveles para la creación de una experiencia turística, es decir, sabíamos lo que proponíamos, y justo en este momento pues se está relanzando este proyecto actualizado de la pulsera turística. Bueno, pues la que está allí a pie de obra, por así decirlo, es Beatriz Ordóñez Lariño, ella es la guía de la pulsera turística. Digamos que tampoco podemos tomar como referencia estos pasados días porque se está lanzando, y entonces no vamos a hablar de cara al futuro en este proceso en el que estamos. ¿Cómo están organizadas las visitas? Vamos a ir, si te parece, monumento por monumento, iglesia por iglesia. Basílica Nuestra Señora del Prado. Pues mira, has empezado por la última del itinerario. Bueno, en la Basílica del Prado lo que se hace es, pues se dan unas pinceladas desde el pórtico, se explica un poco lo que son los murales de cerámica del siglo XVI, los que son procedentes de la ermita de San Antón, los que después se incorporan a la Basílica porque realmente vienen desde otros templos, no siendo los del crucero central, ¿no? Y se hace una entrada al museo que normalmente siempre estaba cerrado. Ahora, con el proyecto de pulsera, todo aquel que compre la pulsera va a poder acceder al museo, que antes pues como que había que reservar más la visita, había que organizar los grupos de otra manera. Y bueno, pues después de la cerámica de la nave, lo que se hace es llevar a la gente a lo que es la reja, atravesar la reja, enseñarles el mural procedente de la ermita de San Antón, que también es muy interesante, y explicar un poco pues lo que es el altar mayor de la basílica. O sea que cuando nosotros reservamos nuestra visita a la Basílica del Prado, no solamente vamos a tener esa primera explicación en el atrio de la Basílica, sino que vamos a entrar dentro y vamos a ver el museo, ¿no? Que habitualmente no se veía. ¿Horarios y días?
Pues a ver, tenemos 2 recorridos, jueves, viernes y sábado. Hay un recorrido por la mañana, empieza a las 11:30, parte desde la Plaza del Pan, también damos unas pinceladas de la Plaza del Pan. Ah, bueno, o sea que hacemos también ciudad. Hacemos un poco de ciudad, además es lo que era el núcleo central del Foro Romano de Caesar-Óbriga. De hecho, se cree que la Colegial en su momento fue un templo dedicado a Júpiter. Después se cree también que fue sede del obispado visigodo. Pero bueno, todo esto lo tenemos a pinceladas porque el documento más antiguo que tenemos es de 1194, entonces no podemos precisar, ¿no? Entonces, después de dar estas pinceladas de la Plaza del Pan, lo que hacemos es acceder a la Colegial por el claustro, es un claustro gótico de 1459, para después por el paso dentro del claustro ya acceder a lo que es el templo. A ver, realmente la conocemos popularmente como la Colegial, pero dejó de ser colegial en el Concordato de 1851. Bueno, pues por saqueos, por irregularidades, pues al final pues dejó de ser el templo más rico de Talavera para ser uno de los más pobres, pero bueno, popularmente siempre va a ser la Colegial de Talavera. Hacemos un recorrido por las capillas y yo creo que es la joya de la visita, es la subida al rosetón de la Colegial. Eso es lo que a la gente más le gusta. Además, es un rosetón que me atrevería a decir que es único en España, porque hay una cámara entre el rosetón y la vidriera. Y es una experiencia te colocas muy dentro. Podemos decir que estás dentro del rosetón, ¿no? Sí. Eso es la Colegial. Tenemos también, y me has dicho jueves, viernes y sábado. Sí, en el recorrido de la mañana donde vamos es a San Andrés. Es una iglesia, el edificio actual que tenemos es del siglo XV, pero en el siglo XVIII queda muy vinculada a la Real Fábrica de Sedas. Y bueno, de hecho el edificio principal de la Real Fábrica de Sedas estaba enfrente de la iglesia de San Andrés. ¿Qué beneficios obtiene la parroquia de esto? Primero, que la Hermandad de San José, que eran los obreros de la fábrica de seda, quede muy vinculada a la parroquia. Se donan muchísimas telas desde la fábrica de seda, lo que son casullas, ornamentación, liturgia. Se donan a la iglesia de San Andrés. Hasta hace aproximadamente 2 años estaban metidas en un armario en la sacristía y Maite, la anterior coordinadora de Pulsera Turística, junto conmigo y otras voluntarias que nos ayudaron y la colaboración del párroco de Don Vicente, que también fue muy importante, lo que hicimos fue organizar una parte museística arriba del coro con, creo que son aproximadamente 20 casullas de la fábrica de sedas, muchísimas estolas que había en cajas y bueno, pues aparte de elementos cerámicos que había, herencia de parroquias desaparecidas, como puede ser la de San Clemente, la pila bautismal, que es muy pequeñita, pero es de cerámica talaverana, también muy interesante, también se puede visitar en la exposición, se llama Telaika Eli, Telas del Cielo. Eso es en San Andrés. ¿Seguimos a la iglesia de Santiago? En Santiago ya sería el recorrido de por la tarde, porque por el tiempo y el entramado que hemos tenido que hacer, porque como ha dicho Andrés, las iglesias están abiertas al culto. Si eliges el recorrido por la tarde, lo que vas a visitar en vez de San Andrés es la iglesia de Santiago. Es una iglesia del siglo XIV que mezcla elementos del románico con el mudéjar, con lo más puro del medieval. Esta iglesia es muy interesante. Como sucede, por desgracia, en Talavera, se ha perdido muchísima documentación, pero bueno, se especula con que o bien pudo ser, al carecer de ábside, una iglesia, o sea, una iglesia visigoda, una mezquita o una sinagoga. Yo me inclinaría más, por los elementos, me inclinaría más por una iglesia visigoda. También tiene un rosetón más chiquitito, pero muy bonito, y además a ciertas horas del día es un espectáculo estar en la iglesia porque la luz entra de tal manera por el rosetón que es increíble. Y terminamos en la Basílica Nuestra Señora del Prado, ¿no? Sí. Bueno, las visitas jueves, viernes y sábado, ¿no? Sí, en horario de mañana o en horario de tarde. De 11:30 o 6 de la tarde. Ahora en verano creo que cambiamos ya a las 6:30, ¿verdad? Sí, bueno, porque en Talavera hace un poquito de calor. Casi 11:30, 1:30, quizás 2 horitas. Sí, aproximadamente sí. Hacemos un poquito de piernas también. También. En Talavera es fácil porque es todo llano. Sí. Eso está muy bien. Bueno, y hacemos ciudad también, recorremos un poco. Sí. Bueno, ¿cuál es el tipo, en los pocos días que lleva reactivada la pulsera turística, cuál es el perfil del visitante? Pues el perfil Beatriz. del visitante, sobre todo en Talavera, se da mucho el turismo familiar.
Entonces suelen ser parejas, suelen ser familias. Los talaveranos también tenían bastante ganas de que se reactivase la pulsera, y más teniendo como tienen ellos la posibilidad de gratuidad. Entonces también ha habido reservas de talaveranos. Es muy cercana, el turista que llega a Talavera es una persona muy cercana. Se quedan muy sorprendidos porque Talavera a lo largo de la historia siempre hemos tenido fama de ciudad comercial por la posición geográfica que tiene. Sí. Entonces cuando ven el patrimonio, que es escaso pero es muy rico, se quedan muy sorprendidos. Y le pasa a los talaveranos lo que le pasa a muchos toledanos, que no conocemos nuestro patrimonio a pesar de tenerlo a 5 minutos. Yo creo que en los últimos 10 años eso se está corrigiendo mucho y a mí me gusta. Porque yo soy talaverana, pero me terminé de criar aquí en Toledo, ¿no? Entonces yo bebí mucho de la cultura de Toledo. Y en Talavera, pues la gente era como que le importaba más el comercio, le importaban más las fábricas, pero en los últimos 10 años yo la veo a la gente más volcada con el patrimonio. Eso es importante, ¿no? Sí. Porque conocer tu patrimonio es quererlo y defenderlo. Es muy interesante también esta apreciación que habéis hecho, que todas las iglesias que se visitan son iglesias con culto. Se puede hacer una combinación entre mantener una iglesia abierta con culto y enseñarla como elemento patrimonial, histórico y también como elemento de patrimonio religioso. Realmente yo creo que las iglesias, cuando realmente se aprecian es cuando están vivas, cuando tienen culto, ¿verdad, Felipe? Así es. Yo pienso que uno de los que más ha impulsado, evidentemente en este último periodo, la reactivación de la pulsera turística, además de Andrés y de don Anastasio Gómez, que como responsable de la economía de nuestra diócesis, ha sido don Raúl Muelas, que en su tarea de impulsar también la acción de la vida de la Iglesia en la ciudad de Talavera, pues tenía mucho interés precisamente porque lo que vemos con un valor iconográfico histórico grande en nuestras iglesias está vinculado a una vida que sigue realizándose. Entonces es verdad que puede resultar más costoso el encajar horarios de visitas turísticas pues con la celebración de un bautizo, o con la celebración de un matrimonio, o con la celebración de una misa, o con la celebración de un acontecimiento eclesial, como en estos días de Semana Santa, el Triduo Santo, pero eso yo creo que casi es un valor añadido a la visita turística, porque lo que se está mostrando al visitante es la realidad de un misterio de fe que arranca en el acontecimiento de Jesucristo, que ha generado una cultura, una historia, unas manifestaciones de arte, pero que sigue realizándose en familias que se forman pues desde el espíritu de Jesucristo, de comunidades que se reúnen para honrar al Señor o honrar a la Virgen. Y creo que eso, insisto, es un valor añadido a la visita turística. Entonces, en ese sentido, tiene un valor enorme también el que puedan apreciarse los monumentos con su valor iconográfico, acompañados de alguien que les explica el sentido de por qué una pila bautismal, que tiene un valor artístico, pero es una pila bautismal. ¿Y qué significa una pila bautismal? Y un crucifijo, que está un Cristo en agonía, un Cristo con el ya muerto, o un Cristo yacente. Bueno, cada una de estas imágenes que no son simplemente imágenes, sino que representan la fe que sigue sosteniendo pues hoy, 20 siglos después, a muchas gentes, también en Talavera y en toda nuestra... Yo me imagino que para los guías y para los diseñadores de contenidos culturales, esto es tanto reto como oportunidad, ¿no? O sea, tiene sus dificultades, sobre todo a la hora de encajar y que en algún momento determinado tengas una visita y por alguna cuestión pues haya que anularla. Pero yo creo que hay que saberlo hacer para que la gente, los visitantes, se den cuenta de que aquello se abre para ellos como visitantes, aunque está abierto también a los fieles, y que eso no es un museo, ¿no? Y eso yo creo que se valora, ¿verdad, sí, Beatriz? Sí. Yo hasta ahora no he tenido ningún problema, los grupos que he tenido han sido todos muy majos. Y sí, dejándolo siempre claro que es un templo al uso y que hay que entrar con respeto y que, bueno, pues que hay momentos que a lo mejor sí se va a poder entrar a la nave, pero por ejemplo no se va a poder entrar a la Capilla Mayor, o por ejemplo ahora en Semana Santa,
con los oficios pues las visitas son pues inviables. Entonces, bueno, pues buscamos alternativas, a lo mejor pues en la colegial podríamos pasar al claustro, podríamos explicar el edificio desde fuera, y luego pues una vez que haya terminado pues el oficio, la boda que haya, pues ya subir al rosetón y a lo mejor pues ver el templo un poco más tranquilos. ¿Reto, oportunidad, hándicap, Andrés? Creo que todo a la vez. El concepto actual de patrimonio... Pero sobre todo que no te eche para atrás, ni a unos ni a otros. Y no debe echar para atrás, es decir, aquí tenemos que comprender las dos realidades que existen en este patrimonio, es un patrimonio arquitectónico, pero sobre todo es un patrimonio eclesiástico, que gracias a que ha tenido un uso, se ha protegido y ha llegado hasta nuestros días y probablemente nos trascienda a nosotros y puedan disfrutarlo generaciones venideras. En definitiva, el concepto de patrimonio es eso, es lo que nosotros como sociedad decidimos proteger y transmitir. Por lo tanto, yo abogo siempre porque una de las premisas para que ese patrimonio se conserve y se proteja es que tenga un uso. El patrimonio eclesiástico ha tenido un uso cultural, de culto. Actualmente lo que se conjuga es ese uso cultural con un uso más social. En definitiva, la apertura del patrimonio eclesiástico al disfrute, a la contemplación, al ocio, el entretenimiento, que puede ofrecer a través del turismo cultural, es decir, ese turismo en el que la motivación pues es un destino con un valor histórico, como es el caso de Talavera, o la motivación puede ser conocer unos espacios culturales, como puede ser los monumentos que conforman la pulsera turística de Talavera. Por lo tanto, es reto, sí, porque efectivamente hemos tenido que hacer un encaje de bolillos para poder desarrollar las dos actividades, la cultural, la del culto, la de celebraciones, con la turística. Pero creo que estamos en un punto en el que eso se entiende ya. Es decir, las personas que hacen este tipo de turismo, a la hora que estabas preguntando, antes que estabas preguntando qué tipo de perfil, el perfil. Efectivamente, es un perfil que tiene, como te he dicho, esa motivación cultural. Eso implica que se desplaza, hace ciertos kilómetros, en este caso probablemente son desplazamientos de día, por lo tanto son excursionistas, son turistas de un día, en el que, voy a poner ejemplo Madrid, desde Madrid hasta Talavera se pueden desplazar y tienen una iniciativa turística en la que se les explica, se les muestra el patrimonio eclesiástico de esa ciudad. Por lo tanto, ya se entiende que estos espacios, que si bien llamamos monumentos, son templos, que tienen un uso cultural, como digo, actualmente se ha abierto para el turismo, pero no solo el turismo, vuelvo al uso social y función social que tiene el patrimonio para los residentes. Es decir, gracias al convenio que, por ejemplo, ha firmado el Arzobispado de Toledo con el Ayuntamiento de Talavera, tienen esa gratuidad los residentes en Talavera. Por lo tanto, no solo es buscar una propuesta turística más, es decir, sobre todo esa turistificación que se produce en las ciudades, con gran cantidad de turistas, con gran cantidad de autobuses, que al final los residentes salen de esas ciudades porque no tienen comercio de proximidad, porque salen a la calle y son mareas de personas. Bueno, pues se abre también para los residentes y efectivamente las personas que convivimos con patrimonio no somos conscientes del valor y la riqueza cultural que nos rodea. Tiene que haber iniciativas, tiene que haber propuestas o personas que lo expliquen, que abran esas puertas. De hecho, parte de los diseños que se están realizando, por ejemplo, para los dípticos o ciertos carteles, es la apertura de puertas. Es decir, al final es abrir las puertas no solo para el turismo, sino para el residente y, por supuesto, también para el conocimiento. Es decir, al final el patrimonio tiene que estar abierto para la investigación, para el conocimiento, por supuesto para su protección, su conservación. Es decir, todo esto ya poco a poco se va entendiendo, por supuesto hay que hacer pedagogía, se tiene que explicar y creo que estos espacios pues permiten eso. Ya se ha mencionado desde el primer momento la colaboración estrecha del Arzobispado de Toledo con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Alguien puede decir, bueno, es que digamos que Talavera y la Basílica de Nuestra Señora del Prado tiene una relación especial con el Ayuntamiento y tan especial, ¿no? Estos días de atrás, lo comentaba yo, a talaveranos que viven allí en Talavera, y yo decía, ¿vosotros sabéis de quién es la Basílica de Nuestra Señora del Prado? Y dice, pues de la Iglesia. Digo, pues no, es del Ayuntamiento. Claro, en este caso era condición sine qua non contar con el Ayuntamiento, ¿no? En efecto. Es verdad, la historia de la antigua ermita de Nuestra Señora del Prado, su vinculación con el municipio, con el concejo, pues arranca del siglo XV, que es una concesión del arzobispo Carrillo,
que encomienda el patronato de la ermita de Nuestra Señora del Prado al municipio, al concejo de Talavera, ¿no? Desde entonces ese patronato ha ido fraguando en los distintos momentos de la historia hasta convertirse de hecho en propiedad. Una propiedad que está además perdón, fuertemente protegida, y en eso el ayuntamiento ha sido siempre, en distintos momentos de la historia, pues muy celosa de proteger el carácter de templo católico de la ermita de Nuestra Señora del Prado, haciendo que, y facilitando pues, que tenga culto, que haya un sacerdote al servicio de la ermita, que haya unos sacristanes que puedan estar sirviendo a la apertura del templo, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, la colaboración entre el ayuntamiento y la iglesia en Toledo ha sido, ya digo, muy antigua y actualmente está siendo sostenida también para que pueda estar abierta, como está actualmente, para las visitas de los fieles durante pues, muchas horas al día. Y además ahora, pues con este servicio, que yo creo que es fruto de esa colaboración estrecha entre la diócesis y el ayuntamiento para facilitar la visita turística. En este sentido, es una colaboración institucional. Yo recuerdo que el cardenal don Antonio Cañizares, que fue el arzobispo que en su día a mí me nombró rector de la Basílica del Prado y en aquel momento vicario episcopal, él decía, el Ayuntamiento de Talavera y la Diócesis de Toledo se tienen que entender necesariamente gracias a la Virgen del Prado. Y siempre decía, es un punto de conexión que no, dice, yo en mi trayectoria de obispo no lo había encontrado en ningún sitio. Lo contaba como un testimonio personal. Y yo creo que es realidad, ¿no? Y en ese sentido, nuestra gratitud a la apertura del Ayuntamiento, y yo creo que también el Ayuntamiento la satisfacción. Ahora tenemos la fiesta de las Mondas, que es una fiesta de origen pagano, pero que está cristianizada pues desde el siglo VII por lo menos, y que también es una expresión pues de esa, entre comillas, capitalidad espiritual que tiene Talavera y la Virgen del Prado en esa amplia comarca que nos rodea, ¿no? Y en ese sentido, esa colaboración institucional que luego se ha concretado en el proyecto de la pulsera turística, la colaboración de las parroquias. Yo quiero agradecer mucho también la colaboración de los párrocos, que se sienten parte, decía hace un momento Beatriz, como el interés y también el afán de recuperar patrimonio por parte de don Vicente, el párroco de San Andrés, pues que ha sido uno de sus objetivos pastorales como parroquia, dignificar el templo, sacar su patrimonio a la luz, su interés en que se incorporara al proyecto de la pulsera turística, al igual que don Damián Ramírez, que es el arcipreste de la ciudad, y también su interés de que el patrimonio de la parroquia de Santiago sea conocido, además de don Daniel, párroco de la colegial. Pues la colaboración institucional pasa también por personas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos estar muy satisfechos y creo que esto puede seguir dando frutos y esperemos que en el futuro pues también incluso otros monumentos se puedan incorporar también a este proyecto. Y hablamos también de una colaboración con el tejido empresarial, el tejido económico de la ciudad, porque claro, no podemos olvidar que el turismo, el visitante, el viajero, sí que es verdad, habrías ahí una ventana en la que yo no quiero entrar sobre lo de la turistificación y tal, y parece que el término turista se está cogiendo un valor negativo, y yo creo que no tiene por qué ser un valor negativo, ¿no? Yo creo que todo en su justa medida, ¿no? Pero ¿cómo es esa colaboración con otras realidades económicas de la ciudad de Talavera, Beatriz? Pues mira, yo lo que hice estos días de atrás sobre todo fue coger los flyers que había mandado imprimir el arzobispado y pasar por los hoteles. En los hoteles la verdad que me recibieron súper bien, súper contentos, porque ya se iban a abrir otra vez los monumentos, porque había más oferta turística en la ciudad. Además les estuve explicando que los recorridos estaban concebidos de tal manera para dar pie a que la gente pues se quedara a comer en la ciudad. Por lo menos a comer. Exactamente, o si hacías el recorrido por la tarde, quedarte a dormir. Entonces, bueno, pues si me permites, Andrés, estos días Andrés y yo hablábamos de tener un encuentro con los hosteleros y hacer un recorrido para que ellos pudieran ver cómo funciona la pulsera turística, qué es lo que se ofrece y además de esta manera poder ellos brindar más información al visitante.
O sea que hay que abrir esos caminos, porque sí que es verdad que la pandemia lo ha parado todo. Y sí que es verdad que Talavera de la Reina tiene un poder económico, un peso económico importante en Castilla-La Mancha, es una referencia comercial no solamente para toda la comarca, sino que se traslada también, traspasa las fronteras a la provincia de Cáceres, a la provincia de Ávila e incluso de Madrid. Sí que es verdad que, bueno, esa gran crisis económica que tuvo Talavera, yo creo que poco a poco la va remontando, pero sí que a lo mejor la pata de la aportación cultural la tiene un poquito floja, pero se están dando pasos, ¿no? Sí, efectivamente, retomando. Y porque además siempre tenemos la tentación de compararla con Toledo, y no es justo. No es efectivamente, justo. no sería justa la No es comparación, justo porque... no sería justa, porque efectivamente tiene puntos en común, ciudades históricas, elementos declarados de gran valor patrimonial, pero no ha entrado en la dinámica turística hasta recientemente, por lo tanto esa comparación no sería justa. Permíteme comentar lo de la turistificación. Mi opinión es que la fusión del patrimonio cultural y el turismo pues es necesaria. Justo antes estábamos hablando de algunas, algunas relaciones necesarias. Es más, quizá pueden ser, esa relación puede implicar un resultado mayor que si vamos de maneras separadas, ¿no? Por lo tanto, sí que entiendo y desde mi punto de vista comprendo que el uso de esos bienes culturales para ofrecer productos turísticos, experiencias turísticas, es necesario. ¿Cuál es el punto? Y lo hemos tratado así. El equilibrio. El equilibrio, una actividad turística sostenible. Actualmente la sostenibilidad quizás es una palabra que está muy usada tanto que se ha perdido hasta incluso el sentido. ¿Cómo podemos hacer esta actividad sostenible? Lo primero, como ya ha comentado Beatriz, teniendo en cuenta la actividad propia de la ciudad. Nos tenemos que apoyar mutuamente con los servicios que ya se están realizando allí o se ofrecen allí, hostelería y restauración. Es decir, es un apoyo que necesitamos mutuo, porque al final nos necesitamos para que la actividad turística vaya adelante. Pero, por ejemplo, otro ejemplo de actividad sostenible, las visitas no están masificadas. No estoy hablando de una capacidad de carga de un monumento, sino estoy hablando de la propia experiencia que no esté masificada. Por lo tanto, la masificación turística existe, es una realidad, cuando no existe una gestión del turismo ordenada, planificada. Por lo tanto, una gestión sostenible de ese patrimonio cultural permite que la actividad turística aporte beneficio a la propia ciudad, a los residentes, porque no los afecta, a la economía y la actividad que allí está desarrollando, pues como hemos comentado, hostelería y restauración, pero además al propio proyecto turístico le permite esa sostenibilidad. Es decir, la propia actividad patrimonial tiene que pensar en su sostenibilidad. Por lo tanto, creo que yo abogo por una gestión turística del patrimonio cultural. Es decir, los bienes culturales no son bienes al uso que se pueden emplear como materia prima para crear productos y servicios, no, se tiene que comprender la realidad de esos bienes culturales, en este caso patrimonio arquitectónico eclesiástico, lo tenemos que comprender, pero tenemos que entender que funciona en un sector turístico, por lo tanto tenemos que comprender las dos realidades, juntarlas y siempre de una perspectiva sostenible. Es mi planteamiento. ¿Cuántos son los grupos, Beatriz? Bueno, pues el máximo son 30 personas. Pero hay 15 plazas en cada grupo reservadas a talaveranos, son 15 plazas gratuitas. Y bueno, pues el otro día tuvimos un grupo muy chiquitito, de 6 personas, pero la verdad pues un grupo muy ameno. Claro. Y bueno, es que a mí me da igual, a mí me gusta igual cuando son grupos grandes que igual cuando son grupos pequeños, cada uno tiene sus pero hay que ventajas. valorarlo también, esa experiencia. Sí, además es gente que te pregunta y a la vez que te pregunta te aporta. Entonces, sí, es un turismo muy cercano y, como ha dicho Andrés, muy sostenible. Bueno, pues yo creo que hemos hecho... Bueno, también sirve esto, quería hacer un poquito abrir, si me permitís, abrir un poco el tema a la comarca de Talavera, porque alrededor de Talavera de la Reina, que es la cabeza de comarca, no solamente desde el orden territorial, y económico, pero también desde el orden religioso, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa ha habido esa procesión de la comarca que es referencia para todos los pueblos de alrededor. En Las Mondas hay ese desfile de todos los pueblos de alrededor. Quizás hay que dar un empujoncito más a ese turismo, a ese patrimonio religioso que tenemos en tantos y tantos pueblos de la comarca un poco desaparecido. Por ejemplo, yo tengo que hablar de las cerámicas, claro.
hay mucho que enseñar, ¿verdad? Efectivamente, yo cuando hablaba antes de que es una realidad que tiene futuro y que tenemos capacidad de incrementando la oferta, igual que ha ocurrido con la pulsera turística en Toledo, que actualmente no es exactamente como empezó. Se han ido incorporando monumentos, se han ido dinamizando también nuevas propuestas. Creo que eso, con las adaptaciones necesarias a la realidad, tanto social como también geográfica y por supuesto también la realidad cultural de nuestra zona de Talavera, pues creo que también tenemos amplio desarrollo posible, ¿no? Porque efectivamente la comarca tiene otras manifestaciones artísticas de arte religioso que merecen la pena, que son fantásticas, ¿no? Puente del Arzobispo, Oropesa, tenemos Calzada de Oropesa, otras realidades que realmente, pues ojalá en el futuro, pues esa pulsera turística también pueda englobar otros monumentos que también van a dinamizar turísticamente a estos lugares que también lo pueden tener. Yo valoro mucho la apuesta que ha hecho el Arzobispado de Toledo, creo que ha sido valiente, particularmente Anastasio, que es un gran experto en tema de turismo religioso y que, bueno, pues ha sido el primero que ha apostado fuerte desde el principio y con las dificultades propias de empezar en un lugar que no es en principio un foco de atracción turística, así de base, pero que efectivamente tiene un patrimonio y que tiene mucho que enseñar, ¿no? También hay que destacar en estos últimos meses, estos últimos años, desde el Ayuntamiento se está haciendo también un esfuerzo grande de recuperar la muralla de la ciudad, de recuperar el conjunto del casco histórico de Talavera. Entonces creo que ahí hay unas sinergias que pueden realmente... Estamos en un buen momento, ¿no? Muy buen momento. Y creo que el arzobispado, que la iglesia en Talavera esté ahí en este momento, creo que es importante porque hay mucho que enseñar y mucho que transmitir. Nosotros al final, nuestra finalidad siempre es evangelizadora, es el patrimonio, el servicio, pues de que la gente pues, pueda conocer un poco más a Jesucristo, pueda sentir emoción ante el misterio de nuestra fe. Y sin salir de Talavera, patrimonio conventual, seguro que alguna sugerencia hay, ¿no? Sí, sí. Beatriz te pregunta, ¿no? ¿Y algún convento? Las Madres Bernardas, Sí. además ellas, bueno, están también las Carmelitas y también tenemos a las Benitas, pero digamos que la que tienen la puerta más abierta son las Madres Bernardas porque ellas venden dulces dentro del convento y muchos grupos suelen parar allí. A mí me encantaría que en un futuro los conventos de Talavera fuesen más accesibles, entraran dentro de ese corrido. Además, porque creo que la pandemia también ha hecho muchísimo daño a los conventos y que abrieran un poquito la puerta y dieran a conocer más lo que hacen. Por ejemplo, las Carmelitas venden miel, bordan, las Benitas hacen unas encuadernaciones de libros preciosas. Entonces, sí, a mí sí, yo creo que llegará el día que las monjas abrieran un poco la puerta, porque... Bueno, alguna experiencia hay en Toledo y yo creo que se puede hacer, ¿no? Todo se puede ver y adaptándose a la ciudad y a la idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Que es lo importante. Pero Beatriz, para concluir, a la gente le gusta que le expliquen lo suyo. Exactamente. Y cuando sale como más enriquecida, como diciendo... Sí. Esta es mi iglesia, la iglesia de mi ciudad, y yo la conozco, ¿no? Sí, es así. Esa sensación, ¿no? De sentirse, de alguna manera, privilegiado, ¿no? Porque sí, la frase estrella es que esto yo no lo sabía. y sí, sí. Bueno, pues Andrés, como siempre a ti, no te voy a preguntar tu siguiente proyecto, porque ya lo dice en el nombre de tu empresa, Proyectos Culturales, pero esta colaboración abierta que siempre tienes con el Arzobispado de Toledo, yo creo que da buenos frutos y además es una cuestión de calidad, que yo creo que es lo que a ti te identifica. Poco, pero bueno, ¿no? Pero bien, ¿no? Y además, permíteme ya así también decir, nuestro trabajo es conocer y dar a conocer el patrimonio, que es un poco lo que estamos hablando hoy aquí, es proponer iniciativas que sirvan para conocer
el patrimonio. Nosotros incrementamos ese conocimiento porque se ha hecho documentación, es decir, trabajamos sobre ese patrimonio, planificamos sobre ese patrimonio y luego lo damos a conocer. Creo que sí, en todo este trabajo que hago de gestión patrimonial, conocer y dar a conocer es el eje fundamental de toda gestión patrimonial. Y don Felipe, muchísimas gracias por haberle tenido aquí. Otro día hablaremos de esas obras de la azulejería de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, que parece que van por buen camino. Creo que sí, ya creo que pronto vamos se a van ver a si empezar, pronto podemos disfrutar, y entonces sí que habrá que ir de nuevo a la Basílica a ver la azulejería. Yo creo que cada vez que se vuelva a Talavera va a haber algo nuevo para enseñar. Pues muchísimas gracias a los tres, les agradezco también que hayan venido explícitamente desde Talavera de la Reina. Yo encantada de irme a Talavera a hacer un programa, vamos cuando quieran, pero bueno, se lo agradezco, y a ti, Andrés, como siempre, muchísimas gracias. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.